Hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. Lo decíamos al principio del programa que íbamos a hablar sobre un tema tan complejo como interesante, porque aborda a gran parte de nuestra sociedad. Tiene que ver con el acoso escolar, tiene que ver con el bullying, porque esta semana se conoció el tráiler de la primer película argentina sobre bullying rodada en nuestra ciudad. Se trata de 3 de 10, ese es su nombre, después vamos a charlar sobre la elección de este nombre. Y está con nosotros, está en comunicación telefónica con nosotros, Arístides Álvarez. Él es presidente de la Asociación Civil Si nos reímos todos, que es la asociación que impulsa esta película. Así que vamos a charlar con él para que nos cuente de qué se trata esta película. Buen día, Arístides. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, querido. Bueno. Acá estamos contentos con la presentación y el lanzamiento que tuvo el largometraje, así que ahora con toda la ansiedad para el estreno, ¿no? Claro, bueno, el tráiler se estrenó este jueves en el Teatro La Comedia, ¿no es cierto? Así es, este jueves 20-30 horas, arrancamos un poquito más tarde, presentamos el tráiler y el backstage de la película, y la verdad que fue un éxito, fue muchísima gente y creó muchas expectativas, así que estamos muy entusiasmados. Recién estuvimos hablando por un vivo en Instagram con el director y uno de los protagonistas, un chico, y muy enriquecedor, muy contento con quienes actuaron y hicieron el rol de los chicos protagonistas de esta película, y escucharlos a ellos te convence aún más de que estamos en la buena senda y que la verdad que estamos logrando un producto muy bueno, y muy orgullosos porque es un producto rosarino, porque es un producto santafesino, y por fin tenemos en la Argentina una película sobre acoso escolar, y no estar viendo producciones extranjeras, generalmente yanquis, con un contexto totalmente distinto al que vivimos en nuestro país. Así Claro. que estamos muy contentos con eso. Falta todavía que llegue a Buenos Aires. Vos viste cómo es esto. Dios atiende en todas partes, pero... Sí, totalmente. Está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero ya va a llegar. Pero aquí ya, digamos, todavía no terminó de salir y ya empezó a tener repercusión, incluso con reconocimientos de la ciudad, ¿no? Sí. No, la ciudad está acompañando un montón. Claro. Yo quiero empezar por el principio, porque obviamente que lo primero que llama la atención cuando uno escucha esta historia es el nombre, ¿no? La película se llama 3 de 10, y Así quería es. que le cuentes a los oyentes de qué se trata ese nombre. Bueno, el nombre lo eligió el director de la película, Fernando Fulques, que es un cineasta rosarino por adopción, porque nació en Carlos Paz, en realidad, pero muy chiquito se vino a vivir a Rosario, y refiere a una estadística a nivel mundial que informó UNICEF, que dice que 3 de cada 10 niños y adolescentes han vivido en su etapa escolar situaciones de acoso, de maltrato, de discriminación. Y ese número coincide con el último censo escolar que hubo en nuestro país, donde se le preguntó a los chicos justamente si habían vivido alguna situación de acoso, y bueno, 3 de cada 10 respondieron que sí. Así que es una cifra que duele y que nos interpela. Nos interpela mucho y nos lleva a hablar de este tema y a no naturalizarlo, ni minimizarlo, ni esconderlo. Y es un tema que hay que hablarlo no solo en el ámbito escolar, sino también en los clubes, porque no carguemos todo sobre la escuela. También pasa esto en los espacios donde sociabilizan los niños y adolescentes, que son los clubes, el otro espacio más habitual, ¿no? Veía que esta estadística coincide con otra del censo escolar que dice que 7 de cada 10 alumnos presenciaron situaciones de acoso. Yo te presentaba en la entrevista, Arístides, diciendo que es un tema que nos compete, digo, a todos, pero a casi todos, porque si hablamos que el 70% de alumnos presenciamos situaciones de acoso, quiere decir que en un punto directo o indirectamente hemos sido cómplices, se puede decir. De alguna manera, Juanpi, y vos sabés que es una palabra que incomoda, viste, decir cómplices, pero yo diría que fuimos espectadores y que no hicimos nada. Y yo también hago una culpa, porque en mi tránsito no tanto por la primaria,
por la secundaria, los roles se van invirtiendo. En un momento sos acosado y en otro momento acosás. Claro. Van cambiando los roles, ¿viste? Por eso no está bueno etiquetar, decir víctima, victimario. Eso nosotros no lo decimos. Sí decimos que es un problema de relación entre pares y que los roles pueden ir cambiando. Entonces, no está bueno correrse de un lugar para ir al otro y transformarte en un acosador, o no está bueno de repente que el acosador termine siendo acosado por otro que manda más, ¿viste? Porque esto es así, es una relación de poder desigual que se da en estas situaciones. Entonces, a todos, de alguna manera, nos atravesó este tipo de situaciones, ya sea en la primaria o en el secundario. Después ya en el nivel superior sigue existiendo acoso, incluso acoso laboral también existe, por supuesto, pero bueno, ya en otro tipo de situaciones y no es no es el tema de nuestro largometraje, que sí habla de un acoso escolar. Claro. Una película rodada en una escuela y con escenas escolares. Aristides, y desde tu experiencia, digo, y además viviendo toda la historia de esta película, ¿cómo se concientiza o qué se puede hacer para concientizar a niños cuando estamos hablando de edades muy pequeñas, ¿no? Que requiere de otra pedagogía probablemente? Sí, bueno, es un tema que hay que hablarlo, Juanpi, si se da en la escuela, con la comunidad educativa, si se da en un club, con la comunidad del club, y con las familias. Hay que involucrar a las familias, porque vos podés desde la escuela o desde el club poner carteles, hablar, pasar una película, etcétera, pero si este chico cuando llega a su casa es natural que en la casa se discrimine, se reaccione en forma violenta, se maltrate, muy difícil después cuando él vuelva a ese espacio compartido, colectivo, que tenga una actitud distinta. Entonces es un trabajo que hay que hacerlo en forma integral, la familia y la escuela o el club juntos, de la mano en esto. Bien. Y ahí se complica un poquito más, porque es un problema social, claro. No es un problema escolar, es un problema social que tiene su correlato en la escuela, lógicamente. La violencia que se vive es social, no es escolar. Entonces, lo fundamental es darle herramientas a los adultos para que sepan qué hacer, y a los chicos para que también sepan qué hacer, y sobre todo que tengan la posibilidad de contar lo que les pasa. Tiene que haber espacios para que los chicos puedan contar si la están pasando mal por algo. Claro. Eso es lo importante. Hay que darles lugares donde puedan estar cómodos para decirlo, digamos. Exactamente. Bien. Exactamente. Aristides, sé que tenés muchos años como docente, alrededor de 35, ¿puede ser? Sí, señor. Bueno, supongo que habrás visto muchas situaciones de bullying o de acoso escolar, pero ¿qué viste a lo largo de estos años? Porque digo, vemos que en un montón de situaciones o de cuestiones que tienen que ver con la adquisición de derechos hemos ido avanzando. ¿Viste un progreso, viste un crecimiento en adquisición de derechos de lo que tenga que ver con el bullying, o lo ves igual? No, veo que estamos cambiando para bien. Veo que estamos evolucionando de a poquito. Uno pretende siempre que sean los cambios más vertiginosos, pero estamos evolucionando como sociedad, estamos hablando de temas que antes no se hablaban, estamos aceptando las diferencias como antes no se hacían, las diferencias, las elecciones que tengan que ver con identidad de género, por ejemplo. Los chicos en esto están mucho mejor que nosotros, están mucho más tolerantes, más inclusivos. El problema lo tenemos los adultos. Vos sabés que todavía quedan adultos, como dice Charlie, los dinosaurios, ¿no? Todavía quedan en la sociedad, y bueno, ahí va a costar un poquito más, pero yo creo que hay un crecimiento. Se habla del tema, eso es lo importante, ahora se habla del tema. Hay más apertura, por lo menos para charlarlo. Antes se escondía debajo de la alfombra el problema, o se naturalizaba, que era peor, decíamos, son cosas de chicos, ya se va a pasar. Sí. O la culpa la tiene el gordo porque es gordo y se deja cargar, o la flaca, o el estudioso porque es tan traga. Viste, bueno, siempre buscábamos la excusa y lo culpábamos al que recibía el acoso. Eso es tremendo, ¿no? Sí. Es más fácil culpar a uno que culpar a 20. Totalmente. Aristides, la película dice que está basada en historias reales. ¿Cómo llegan a ustedes estas historias? Porque yo veía ahí que en la asociación que vos presidís, Si nos reímos, nos reímos todos, hay como
vías de contacto para contar si fuiste víctima? Digo, ¿llegan por ahí estas historias y ustedes las reunieron en esta película? Mira, llegaron de varios lados. En enero, para que sepan qué breve que fue y cuánto hicimos en tan poco tiempo. En enero de este año, Fernando Fuíquez me hizo un llamado, estábamos los dos de vacaciones, y me dice, vamos a hacer la película. Ya veníamos hablando algo. Bueno, dale, le dije yo. Me dice, pero vamos a hacer un largometraje. Porque yo te digo, con un corto me quedaba re feliz. Claro. Un cortometraje. Me dice, no, vamos a hacer un largometraje. Así la podemos llevar a festivales, o sea, más ambicioso el proyecto. Bueno, dale. Bueno, dice, vamos a hacer un grupo de WhatsApp y ustedes me empiezan a mandar historias. Y ese fue parte del esqueleto del guión. Él también tiene su trayectoria docente, Fernando tiene 27 años de docente también, y con eso fue construyendo el esqueleto del guión. Con las historias que le íbamos mandando, las historias nosotros, como bien dijiste, las recibimos, las vivimos. Nosotros tenemos en nuestra ONG psicólogos, médicos, docentes, padres de familia, víctimas, personas que han sido víctimas de bullying, o sea, tenemos historias, imagínate. Entonces, fuimos acercando historias, decenas de historias, él las escuchó a todas, las metió en su cabeza y largó el guión. Y ahí después lo empezamos a sugerir modificaciones, correcciones, agregados, y bueno, así llegamos al guión definitivo de la película. Empezó a hacer el casting en forma virtual con los actores, y después los ensayos virtuales los primeros, otros presenciales cuando se pudo, y así llegamos al rodaje. Bueno. Todo muy vertiginoso. Bueno, muy vertiginoso. lamentablemente no tengo mucho más tiempo. Después vamos a seguir. No, después vamos a charlar cuando finalmente se estrene. Sé que ahora están en etapa de edición. Así que bueno, después cuando tengamos lista vamos a ir a verlas y charlaremos de vuelta. Pero para cerrar, ya para darle el enfoque a esta película que es 100% rosarina, ¿grabaron en La Gurruchaga y en otros lugares de la ciudad? En La Gurruchaga el 90%, y grabamos un par de escenas en la calle, ahí afuera de La Gurruchaga. Bien, qué bueno. Así que te puedo decir que fue todo ahí. Qué bueno. Bueno, sí. Arístides, te agradezco un montón. Recomendamos, le contamos a la gente que estamos hablando con Arístides Álvarez, es presidente de la Asociación Civil Si Nos Reímos Todos, que hace muchísimo por el acoso escolar. Estamos hablando de una película que es la primer película que habla sobre el bullying en la Argentina y es 100% rosarina. Se trata de 3 de 10, que está en etapa de edición, así que si todo sale bien, tengo entendido que para diciembre tienen pensado que salga, ¿no es cierto, Arístides? Sí, esa es la idea, y pueden ir siguiendo la evolución de esto en nuestro fanpage 3 de 10 o en Instagram 3 de 10, así le pusimos, o por los canales de nuestra asociación, que es www.nosreimostodos.com, o por Facebook o por Instagram. Vamos a ir contando cómo viene evolucionando esto, y dónde la vamos a estrenar y cuándo la vamos a estrenar. Estamos pensando en un lugar muy grande en Rosario, ojalá que pueda ser ahí en el anfiteatro, sería ideal. Qué bueno. Así que bueno, vamos a ir contándoles por estos canales. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Entonces ahí pueden seguir donde nos recomendaba recién Arístides toda la historia de esto. Gracias, Arístides, te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, chicos, y buen fin de semana. Gracias, igualmente.